Bienvenidos, queridos espectadores. Para más historias emocionantes y exclusivas cada semana, den like y suscríbanse al canal. Siéntense, relájense y tomen su café. Disfruten. 15 de marzo 2024. Carmen, hermana mía, necesito escribir esto mientras mis manos aún tiemblan y mi mente conserva algo de cordura. Conseguí papel y bolígrafo intercambiándolos por mis zapatillas Nike con un preso veterano. Puede parecer una tontería, pero vas a entender por qué necesito documentar lo que está pasando aquí. Llegué hace 3 días en el furgón de traslados desde la Modelo de Barcelona. 8 horas de viaje con esposas que me cortaban las muñecas, sin paradas ni para mear. Cuando cruzamos la M40 y vi las torres grises de Carabanchel alzándose como dientes podridos contra el cielo madrileño, supe que mi vida en Cataluña había terminado para siempre. Carabanchel no es como las prisiones modernas que sale en las películas. Esta monstruosidad se construyó en 1944 con las manos de presos políticos republicanos que Franco quería quebrar. 64 años funcionando como matadero humano antes de que oficialmente la cerraran en 2008. Oficialmente. El veterano que me orientó lo llaman el madrileño. Lleva dentro 37 años. Me lo explicó directo. Chaval catalán, olvídate de todo lo que sabías sobre la cárcel. Aquí no estás preso en una penitenciaría moderna. Estás en un monumento al odio. No lo entendí entonces. Ahora sí, lo primero que te destroza es la arquitectura. No es el diseño funcional de las prisiones nuevas. Carabanchel fue diseñada para quebrar el alma humana. Corredores infinitos que se estrechan y ensanchan sin lógica, creando claustrofobia y agorafobia al mismo tiempo. Celdas de 2x3 metros para 4 hombres. Ventanas tan pequeñas que apenas entra luz, pero lo suficientemente grandes para que veas las torres de vigilancia siempre observándote. Y el silencio. Dios mío, Carmen, el silencio. En Barcelona siempre hay ruido, tráfico, metro, gente viviendo. Aquí hay un silencio que te come por dentro, como si el edificio mismo hubiera absorbido 64 años de gritos, súplicas y lamentos, y ahora los devolviera en forma de silencio opresivo. Me asignaron a la Galería 5, módulo C. 40 hombres en celdas que fueron diseñadas para la tortura psicológica. La primera noche no dormí, no por los ronquidos o las conversaciones susurradas, era por las voces que venían de las paredes. No me creas loco todavía, hermana. Espera a que te cuente el resto. Esos son solo las tuberías, me dijo el madrileño cuando le pregunté, pero sus ojos no respaldaron sus palabras. La orientación fue con el sargento Morales, madrileño de pura cepa con acento cerrado que apenas entiendo. Me explicó el sistema de rehabilitación, levantarse a las 6:00, recuento a las 6:30, trabajos forzados hasta las 19:00, con descanso solo para comer y necesidades. No estás aquí para ser perdonado, me dijo escupiendo en el suelo. Estás aquí para pagar hasta el último céntimo de tu deuda con la sociedad. Con sangre y lágrimas, como descubrí. Me asignaron al taller de carpintería, construcción de ataúdes. Parece una broma cruel del destino, ¿verdad, hermana? El bisabuelo nuestro fabricaba muebles en Barcelona antes de la Guerra Civil. 80 años después, aquí estoy yo, haciendo cajas para muertos en la prisión donde fusilaron a sus compañeros republicanos. Pero no es solo eso lo que me aterra. Es como todo aquí funciona igual que durante la dictadura. Los métodos han cambiado. Las porras se llaman técnicas de contención. Los fusilamientos son muertes por causas naturales, pero la esencia sigue siendo la misma. El madrileño me enseñó las reglas escritas. No peleas, no fugas, no drogas, no organizaciones. El castigo para todo es aislamiento preventivo. El agujero que te vuelve loco en una semana. Pero después me llevó a un rincón y me susurró las reglas verdaderas. En la Galería 5 evita las celdas donde fusilaron republicanos. Están marcadas con una cruz pequeña grabada en la puerta. Los fantasmas no han encontrado paz. Si escuchas el cara al sol sonando de noche, cubre todos los espejos y ventanas. Falangistas muertos aún patrullan. Nunca duermas en la antigua celda de Julián Grimau. Celda 507. Ronda el alma de quien fue torturado hasta la muerte. Durante las tormentas, aléjate del patio donde hacían las ejecuciones. Los rayos siempre caen ahí, como si la tierra misma rechazara la paz. En la capilla, nunca reces solo después de medianoche. Las almas de los fusilados aún piden justicia y confunden a los vivos con sus verdugos. Pensé que me estaba asustando a propósito. El primer día de trabajo cambió mi perspectiva. 6:0.
Sirena igual que en los campos de concentración. Formación en el patio central frente al edificio administrativo. Una estructura gris con ventanas como ojos muertos, vigilando cada movimiento. Desayuno, café aguado, pan duro, aceite rancio, 15 minutos para tragar. Después nos marchan en fila hasta los talleres. La primera vez que vi el taller de carpintería de Carabanchel casi lloré, hermana. No de tristeza, y de horror puro. Máquinas de los años 60, oxidadas y peligrosas. Herramientas que parecían instrumentos de tortura. Y pilas de madera esperando ser convertida en ataúdes. El supervisor García, funcionario de unos 55 años que lleva aquí desde los tiempos de Franco, nos reunió. Cuota diaria, 6 ataúdes completos por equipo de 8 hombres. No alcanzar la cuota, no hay cena. Intentar sabotaje, aislamiento, resistir las órdenes, enfermería, seguir resistiendo, cementerio. No estaba bromeando. Lo vi pasar el primer día. Un preso nuevo llamado Sánchez, un andaluz pequeño, quizás 60 kilos mojado, no podía mantener el ritmo. Al mediodía, se cortó la mano con la sierra eléctrica. Accidente, pero García lo interpretó como sabotaje. Mi instinto fue ayudarle a parar la hemorragia. El madrileño me agarró. Recuerda la regla, susurró. Seguimos trabajando. Sánchez se quedó ahí 20 minutos sangrando sobre la madera, gimiendo bajito. Finalmente consiguió levantarse y volver al trabajo. Pero estaba marcado. García anotó algo en su cuaderno. 3 días después, Sánchez desapareció. Oficialmente fue trasladado a la enfermería para tratamiento especializado. El madrileño me contó la verdad. Galería 3, fue todo lo que dijo. La primera semana fue solo sufrimiento físico. Manos destrozadas por las astillas, espalda rota por cargar madera, pulmones quemados por el serrín. Pero la segunda semana empezaron las cosas extrañas. Trabajando en el taller de la tarde, cerca de las 5, escuché cantos. No música de radio o presos cantando para pasar el tiempo. Era un coro de voces masculinas, bajo, casi un susurro. Por los caminos van los gitanos hacia Belén. Paré de trabajar y miré alrededor. Nadie más parecía escucharlo. Le pregunté al tipo que trabajaba en el banco al lado. Paco, de Sevilla. ¿Has escuchado eso? Me miró con pánico en los ojos. No he escuchado nada. Tú tampoco has escuchado nada. ¿Entiendes? Entendí. Anoche fue peor. Me desperté a las 2 de la madrugada con el sonido de botas militares marchando por el corredor fuera de nuestra celda. Pasos sincronizados, como una patrulla. Me levanté de la litera y fui hasta los barrotes. La luz de la luna filtrándose por las ventanas altas iluminaba el corredor principal. Vi sombras marchando en formación. Siluetas de hombres uniformados, pero caminando rígidos como marionetas. Me quedé observando durante 5 minutos. La patrulla se detuvo frente a nuestra celda y el que parecía ser el líder miró directamente hacia donde yo estaba. No puedo explicar cómo una sombra sin rostro puede mirar, pero sentí sus ojos clavándose en mí. Volví a la cama y fingí dormir. Por la mañana le pregunté al madrileño, ¿escuchaste algo anoche? Dejó de lavarse los dientes y me miró serio. Alejandro, hijo, ¿quieres sobrevivir aquí? Entonces aprende. Hay cosas que ves, hay cosas que escuchas, hay cosas que sientes, pero nunca, nunca has visto, escuchado o sentido nada. ¿Comprendes? Comprendo, pero no acepto. Por eso estoy escribiendo, hermana. Necesito registrar todo antes de que me convenzan de que estoy loco o antes de que me conviertan en otro cuerpo en el cementerio sin nombre. Carabanchel no es solo una prisión. Carabanchel es una maldición. Un lugar donde siguen pagándose los pecados de 40 años de dictadura. Y nosotros, presos políticos, presos comunes, no importa, somos parte del pago. Voy a seguir escribiendo cuando pueda. Si algún día estas cartas llegan hasta ti y yo ya no estoy aquí, al menos sabrás la verdad sobre este lugar. Tu hermano, Alejandro P.D. No intentes visitarme. Algunas cadenas es mejor romperlas de lejos. 22 de marzo, 2024. Carmen, una semana desde mi última carta. Conseguí tiempo para escribir porque me lesioné la muñeca en el taller. Me pilló los dedos una máquina que no debería estar funcionando. Y estoy en trabajo adaptado, limpieza de los módulos en lugar de carpintería pesada. La lesión fue una suerte. Me dio oportunidad de hablar con el madrileño sin que los funcionarios nos escucharan. Decidió contarme las reglas verdaderas de Carabanchel. No las reglas del reglamento interno que te dan al ingresar. Las reglas que te mantienen vivo.
Chaval catalán, me dijo ayer mientras fregábamos los baños. Ya has visto cosas que no deberías ver. Ya has escuchado cosas que no deberías escuchar. Significa que este lugar te ha elegido. Puede ser para bien o para mal. Te voy a dar la educación que tus padres no pudieron darte. El madrileño está aquí desde 1987. Asesinato. Mató al hombre que violó a su hija de 13 años. Juicio en los últimos años de la transición. Jurado conservador. Abogado de oficio borracho. Cadena perpetua revisable. Típico. Pero 37 años aquí lo han convertido en algo entre preso e historiador no oficial de Carabanchel. Conoce cada rincón, cada historia, cada regla no escrita necesaria para la supervivencia. Lo primero que tienes que entender, me dijo fregando las baldosas con más fuerza de la necesaria. Carabanchel no fue construida para ser una prisión moderna. Fue construida para ser un instrumento de castigo político. La prisión provincial de Carabanchel se inauguró en 1944 en el terreno donde antes había un cementerio. Mismo suelo, mismas intenciones, mismo propósito. Paró de fregar y me miró fijamente. ¿Sabes quiénes fueron los primeros presos? No lo sabía. Republicanos, masones, comunistas, anarquistas, cualquiera que hubiera luchado contra Franco. Los trajeron aquí no para rehabilitarlos, sino para quebrarlos. Y cuando no se quebraban, los fusilaban en el patio y enterraban en fosas comunes. Esto explicaba mucho, pero no explicaba las cosas extrañas. Madrileño, le pregunté bajito, las cosas que he visto, los sonidos. Suspiró y dejó la fregona en el cubo. Alejandro, ¿cuántos hombres crees que murieron en este edificio? No solo presos de los últimos 80 años. Republicanos fusilados durante la dictadura, presos que se suicidaron en las celdas, funcionarios asesinados por presos, presos asesinados por funcionarios. Hizo una pausa larga. Más de 5.000, enterrados aquí mismo, la mayoría sin nombre, sin lápida, sin familia que sepa dónde están. 5.000 almas furiosas en un edificio que nunca les dio descanso. Empezó a tener un sentido horrible. Por eso las reglas, chaval, no son supersticiones carcelarias, son un pacto de paz con los muertos. Y entonces me enseñó las reglas verdaderas. Regla 1. En la galería 5. Evita las celdas marcadas con cruces. No es religión, me explicó. Es supervivencia. Las celdas donde torturaron y mataron a republicanos están marcadas con pequeñas cruces grabadas en las puertas. Los fantasmas de los torturados no han encontrado paz. Si duermes en esas celdas, se confunden y piensan que eres uno de sus verdugos. Regla 2. Si escuchas cara al sol de noche, cubre espejos y ventanas. Patrullas fantasma de falangistas siguen haciendo rondas nocturnas. Cuando cantan su himno, están buscando enemigos de Franco. Si ven tu reflejo o tu cara en las ventanas durante su ronda, te marcan como objetivo. Regla 3. Nunca duermas en la celda 507, antigua celda de Julián Grimau. Grimau fue comunista torturado aquí en 1963 antes de ser fusilado. 3 semanas de tortura diaria. Su alma quedó atrapada en esa celda. Quien duerme ahí tiene pesadillas con interrogatorios que duran toda la noche. Regla 4. Durante tormentas, aléjate del patio de ejecuciones. Los rayos siempre caen en el patio donde fusilaban, mucho más de lo que es estadísticamente posible, como si atrajera la electricidad. Funcionarios que trabajan cerca durante las tormentas. Algunos quedan diferentes, otros no quedan nada. Regla 5. En la capilla, no reces solo después de medianoche. Las almas de los fusilados se reúnen en la capilla para rezar por justicia que nunca llegó. Si te encuentran ahí solo, piensan que vienes a burlarte de su fe. No son peligrosos, pero su desesperación puede volverte loco. El madrileño siguió enseñándome mientras limpiábamos. Cada regla basada en observaciones de décadas, cada una confirmada por experiencias terribles. Regla 6. Si ves guardias civiles con uniformes antiguos, no los mires. Guardias civiles franquistas que murieron en motines aún patrullan. Llevan uniformes de los años 40 y 50. Si haces contacto visual, piensan que eres un preso fugado y te arrestan para siempre. Regla 7. En la enfermería, rechaza medicamentos desconocidos. Carabanchel tiene contratos con universidades para investigación médica, oficialmente para mejorar la atención carcelaria. En realidad son experimentos. Presos que toman medicamentos experimentales. Algunos quedan diferentes.
Otros dejan de quedar cualquier cosa. Regla 8. Si escuchas llantos de niños, no investigues. Durante la dictadura separaban a hijos de presas políticas. Muchos bebés murieron en las celdas. Sus llantos aún se escuchan por las noches. Si sigues el sonido, puedes perderte en corredores que no deberían existir. Regla 9. Respeta a los veteranos que conocen los lugares prohibidos. Algunos de nosotros cargamos conocimiento. Conocimiento sobre dónde no ir, cuándo no salir de la celda, cómo reconocer las señales. Este conocimiento mantiene a todos vivos. Falta de respeto al veterano que te enseña y te conviertes en ejemplo para el próximo novato. Regla 10. Durante el recuento, si tu número no coincide, no lo corrijas. A veces los muertos se unen al recuento. Si un funcionario cuenta más presos de los que deberían estar, significa que hay fantasmas en la formación. Si corriges el número, te quedas con los fantasmas cuando todos los vivos se van. Después de enseñarme las reglas, el madrileño me contó sobre el sistema social de Carabanchel. En la cima, veteranos como él que han sobrevivido décadas y conocen las reglas verdaderas. Son respetados incluso por los funcionarios porque mantienen el orden no oficial. En el medio, presos establecidos que han aceptado que van a morir aquí y sacan el mejor partido posible de la situación. En el fondo, novatos como yo que aún no han entendido que Carabanchel no es un paso, es un destino final. Tienes una elección, Alejandro, me dijo terminando la limpieza. ¿Aceptas que vas a morir aquí y aprendes a vivir con eso? ¿O sigues luchando contra la realidad hasta que la realidad te quiebre? No voy a aceptar, todavía no, pero estoy aprendiendo las reglas. Ayer mismo tuve que usar la primera regla, trabajando en el módulo de limpieza con un equipo de 6 hombres. Un tipo nuevo, Martínez, llegó la semana pasada desde Alcalá, primer día fuera de la celda. Al mediodía, Martínez se desplomó. Ataque de pánico, hiperventilación, colapso mental. Se quedó en el suelo temblando y llorando. Mi instinto fue ayudarle a calmarse. Recordé la regla. Seguí trabajando. Todos siguieron trabajando. 6 hombres actuando como si Martínez no existiera. Se quedó ahí 30 minutos, sollozando, suplicando ayuda. El supervisor García apareció eventualmente. Llamó a la enfermería. Se llevaron a Martínez, oficialmente para tratamiento psiquiátrico. Esa noche le pregunté al madrileño sobre Martínez. ¿Va a estar bien? Negó con la cabeza lentamente. Martínez se quebró el primer día. Está marcado. Irá a la enfermería. Le darán medicamentos experimentales para ayudar con su recuperación. En un mes, o se convierte en un zombi químico o se convierte en un cuerpo en el cementerio. ¿Y si le hubiera ayudado? Entonces serían 2 cuerpos en lugar de 1. Entendí la lección, pero odié entenderla. Anoche tuve mi primer sueño sobre Carabanchel. No una pesadilla normal de prisión, un sueño específico sobre este edificio. Soñé que estaba trabajando en el taller al atardecer, solo. La madera se convertía en huesos humanos mientras la cortaba. Huesos de todos los tamaños, amarillentos por los años, algunos aún con carne, algunos completamente limpios. En el sueño empecé a apilar huesos en cajas como si fueran ataúdes. El supervisor García vino a comprobar mi cuota. Buen trabajo, Alejandro, dijo pesando una caja de huesos. Cuota de hoy, 6 ataúdes de muertos. Has hecho 5,5, cerca de la perfección. Me desperté sudando con el corazón disparado. Miré por los barrotes. La luz de la luna iluminaba el patio central. Por un segundo juré que vi figuras trabajando en formación. Cientos de ellas, trabajando bajo la luna como habían trabajado bajo el sol durante más de medio siglo. El madrileño tenía razón. Este lugar me eligió para mostrarme cosas. Ahora necesito decidir qué hacer con lo que estoy viendo. Voy a seguir siguiendo las reglas. Voy a seguir escribiendo. Y voy a seguir buscando una forma de romper esta maldición antes de que me rompa a mí. Tu hermano Alejandro P.D. Martínez desapareció ayer. Oficialmente fue trasladado a una facilidad psiquiátrica. Su litera ya tiene un ocupante nuevo. Es como si nunca hubiera existido. 29 de marzo 2024, Carmen. 2 semanas completas en Carabanchel. Mi cuerpo finalmente se está acostumbrando al trabajo. Las manos han desarrollado callos, la espalda ya no grita, la piel no se corta tanto con las astillas. Pero mi mente se está volviendo extraña. No extraña loca, extraña alerta. Como un animal que aprende a sobrevivir en la selva desarrollando sentidos adicionales. Ahora sé distinguir diferentes tipos de silencio en los talleres.
Está el silencio normal del mediodía, cuando todo el mundo está concentrado trabajando. Está el silencio pesado cuando el supervisor García está de mal humor y nadie quiere llamar la atención. Y está el silencio que te hiela la sangre, cuando algo está mal y todo el mundo lo siente pero nadie dice nada. También aprendí a identificar por el olor. Los talleres normalmente huelen a madera fresca, barniz, sudor, pero a veces huelen a algo podrido debajo del cemento. Cuando siento ese olor, termino mi cuota rápido y salgo del área. El madrileño dice que estoy desarrollando instinto de Carabanchel, la capacidad de sentir peligro antes de que aparezca visualmente. Los presos que sobreviven décadas aquí, me explicó, todos tienen este instinto. O lo desarrollas o mueres. He conseguido hacer amistades, o al menos alianzas de conveniencia. El primero es Paco, el sevillano que mencioné antes. 29 años, dentro desde hace 4 años por robo a mano armada. Inteligente, rápido, sabe cómo navegar la política carcelaria. Compartimos territorio en el taller y nos cubrimos las espaldas cuando los supervisores no están mirando. El segundo es Tomás, veterano vasco de 58 años dentro desde hace 19 años por asesinato. Mató al conductor borracho que atropelló a su familia. Normalmente los presos vascos y catalanes no nos mezclamos en Carabanchel por las tensiones políticas, pero Tomás es respetado porque no causa problemas y conoce el sistema médico de la prisión, útil cuando necesitas evitar medicamentos experimentales. El tercero y más importante es el padre Mendoza, preso de 71 años que está aquí desde hace 25 años, oficialmente preso por malversación de fondos eclesiásticos. En realidad fue un cura que organizó protestas contra la brutalidad policial en el País Vasco en los años 90. Juicio político disfrazado de proceso criminal. El padre Mendoza, todos lo llamamos así, conduce servicios religiosos no oficiales en el módulo C los domingos por la noche. No es cristianismo tradicional. Es una mezcla de catolicismo español, tradiciones celtas y algo específico de Carabanchel que él llama teología de la tierra maldita. Dios existe en todos los lugares, predica el padre Mendoza. Pero en algunos lugares Dios tiene competencia. Carabanchel es un lugar donde la muerte compite con la vida, donde el pasado compite con el presente, donde la injusticia acumulada compite con la redención. Sus sermones son únicos. Nunca habla de salvación en el próximo mundo. Siempre habla de supervivencia en este mundo. No estamos aquí para ser salvados, dice. Estamos aquí para dar testimonio, para llevar las historias de los muertos para que no sean olvidados. Fue el padre Mendoza quien me explicó Carabanchel más allá de las reglas de supervivencia. Me explicó la historia que la administración prefiere olvidar. ¿Sabes por qué llaman a España estado carcelario?, me preguntó durante la sesión del domingo pasado. No es porque tengamos más criminalidad, es porque construimos un sistema para mantener vivo el franquismo después de Franco. Me enseñó sobre las leyes de orden público. Leyes creadas durante la transición específicamente para encarcelar a opositores políticos por delitos menores, desórdenes públicos, pertenencia a organizaciones ilegales, incitación al odio, penas desproporcionadas que garantizaban el silencio político. Carabanchel fue parte central de ese sistema, continuó el padre Mendoza. El Estado utilizaba presos para trabajos forzados por 50 pesetas al día. Más barato que trabajadores libres porque no tenían que pagar salarios dignos, seguros sociales o preocuparse si morían. Las estadísticas son espeluznantes. Entre 1944 y 1975, más de 2.000 presos murieron en Carabanchel. Tasa de mortalidad 5 veces mayor que las prisiones europeas modernas. ¿Y por qué crees que murieron tantos presos?, me preguntó el padre Mendoza mirándome directamente. ¿Trabajo pesado? ¿Condiciones malas? Eso también, pero principalmente porque eran desechables. Cuando un trabajador libre enfermaba, la empresa gastaba dinero para curarlo. Estaba protegiendo la inversión. Cuando un preso enfermaba, lo dejaban morir y pedían otro. Ahora entiendo por qué el madrileño dice que los muertos no descansan. No tuvieron elección en vida, no tienen elección en la muerte. Pero también aprendí que los vivos en Carabanchel se dividen en más categorías de las que el madrileño me explicó inicialmente. Los quebrados, presos que se han rendido completamente. No siguen reglas, no evitan peligros, no les importa si viven o mueren. La mayoría acaba en el cementerio en menos de un año. Los químicos, presos que han aceptado medicamentos experimentales de la enfermería. Funcionan como zombies, trabajan sin quejas, obedecen órdenes sin cuestionar.
nunca causan problemas. La administración los adora. Viven más tiempo pero no están realmente vivos. Los colaboradores, presos que trabajan directamente con la administración, chivatos de confianza, capataces no oficiales. Viven mejor pero son despreciados por los otros presos. Y cuando caen en desgracia caen duro. Los invisibles, presos como yo que siguen las reglas, hacen el trabajo, no causan problemas, pero tampoco colaboran. Sobreviven manteniendo un perfil bajo. Los conectados, veteranos como el madrileño y el padre Mendoza, que han entendido el sistema verdadero de Carabanchel y han encontrado formas de trabajar dentro de él sin perder su humanidad. Estoy intentando pasar de invisible a conectado. Es un proceso peligroso. Esta semana tuve mi primera prueba real. El martes, trabajando en el taller de carpintería con el equipo normal. El supervisor García trajo a un novato para trabajar con nosotros, un chaval gitano de unos 20 años llamado Diego. Su primera semana. Diego no entendía el castellano bien y no conocía las reglas. Al mediodía, cuando la temperatura en el taller llegó a 35 Crest, se paró para descansar a la sombra de una pila de madera. García le gritó que volviera al trabajo. Diego no entendió y siguió descansando. García fue a buscar la porra eléctrica. Todos sabíamos lo que iba a pasar. Diego iba a ser electrocutado, después enviado al aislamiento, después marcado como problemático. En un mes sería trasladado a facilidad médica o a la Galería 3. Paco me miró. Tomás dejó de trabajar. El padre Mendoza negó con la cabeza lentamente. El madrileño susurró: no es tu problema, chaval. Pero sentí algo que no pude ignorar. Tal vez era el instinto de Carabanchel que estaba desarrollando. Tal vez era el recuerdo de mí mismo hace 3 semanas, confundido y asustado. Tal vez era simplemente la humanidad que Carabanchel aún no había conseguido matar. Caminé hasta Diego mientras García volvía con la porra. Primo, le hablé bajo encaló que había aprendido con los gitanos de Barcelona. Tienes que currelar ahora. El marrón está cabreado. Tienes que trabajar ahora. El jefe está enfadado. Diego me miró confundido. Le expliqué rápido. Si no currelas te van a dar caña, muy malo. Entendió, se levantó, volvió al trabajo. García llegó con la porra, vio a Diego trabajando, guardó la porra, se fue refunfuñando. Pensé que había hecho una buena acción sin consecuencias. Estaba equivocado. La noche siguiente, el madrileño me llamó para una conversación. Alejandro, rompiste el protocolo ayer. ¿Cómo? Interferiste en una situación que no era tu responsabilidad. Diego iba a ser eliminado del sistema. Retrasaste el proceso. Salvé al chaval de ser torturado. Salvaste al chaval de ser eliminado rápido. Ahora será eliminado lentamente. Y peor, la administración te va a marcar como agitador, un preso que interfiere con la disciplina. No lo entendí entonces. Lo entendí 2 días después. Diego desapareció. Oficialmente fue reclasificado para trabajo interno. En realidad fue enviado a la Galería 3 y yo recibí una visita del director Sánchez, el jefe de Carabanchel. Luis Sánchez, hombre de 65 años que ha dirigido Carabanchel durante 15 años. Los locales lo tratan como una celebridad porque transformó Carabanchel de zona de guerra en prisión modelo. Sus métodos: religión forzada, trabajo pesado, aislamiento completo del mundo exterior. Ruiz, dijo entrando en el módulo con 2 funcionarios. He oído que eres una influencia positiva en los novatos. No respondí. Me gustan los presos que muestran liderazgo natural. Tengo una propuesta para ti. La propuesta: convertirme en de confianza, preso con responsabilidades especiales. Supervisaría el trabajo de otros presos, reportaría problemas a la administración, recibiría privilegios extras como teléfono, televisión, comida mejor. A cambio, yo sería los ojos y oídos de la administración entre los presos. Piénsalo, dijo el director Sánchez. Los presos inteligentes como tú pueden tener futuro aquí. Los presos que se resisten, bueno, Carabanchel tiene formas de lidiar con la resistencia. Después de que se fue, Paco vino a hablar. Tío, estás jodido. ¿Por qué? Has llamado la atención. El peor tipo de atención. Ahora quieren usarte o quebrarte. No hay término medio. El padre Mendoza lo confirmó. Hijo, estás en una encrucijada. Aceptas su propuesta, te conviertes en colaborador y pierdes el respeto de los presos. Rechazas la propuesta, te conviertes en objetivo y pierdes la protección de la administración. ¿Cuál recomiendas? Tercera opción, te mantienes invisible. No aceptas, no rechazas.
Dejas que la propuesta muera por falta de respuesta, pero vas a tener que ser muy cuidadoso de aquí en adelante. Intenté seguir su consejo. No funcionó. Ayer por la mañana el supervisor García me llamó. Ruiz, el director Sánchez está esperando respuestas sobre su propuesta. Todavía estoy pensando. El tiempo de pensar se acabó. ¿Sí o no? Sentía a todos los presos observándome. Sabía que mi respuesta definiría mi posición en Carabanchel durante los próximos 20 años. No, gracias. García sonrió sin humor. Tu elección. Desde entonces, mi vida se ha convertido en un infierno oficial. La cuota diaria aumentó a 8 ataúdes por día. El horario de trabajo se extendió hasta que oscurece. La comida empeoró. Solo sobras y restos. La litera fue cambiada a la peor ubicación del módulo, al lado de los baños. Pero lo peor de todo, perdí la protección no oficial que todos los presos reciben cuando siguen las reglas. Ahora soy un objetivo. Anoche me desperté con una linterna en la cara. 3 funcionarios en mi litera. Registro sorpresa, dijo uno de ellos. Revolvieron completamente mi área. Encontraron el papel donde escribo estas cartas. Casi lo confiscaron, pero no pudieron explicar por qué un preso no puede tener papel para escribir cartas a su familia. Pero enviaron un mensaje claro. Me están vigilando. El madrileño me advirtió después. Chaval, elegiste el camino difícil. La administración va a intentar quebrarte de todas las formas posibles. Tienes 2 opciones. Te rindes y aceptas su propuesta o te mantienes firme y aprendes a ser invisible de verdad. ¿Cómo? Aprendes a seguir las reglas perfectamente. Cuota siempre completa. Nunca te quejes. Nunca destaques. Al mismo tiempo, aprendes las reglas no escritas perfectamente. Evitas peligros. Respetas a los muertos. Mantienes a los veteranos de tu lado. ¿Y si no lo consigo? El madrileño me miró con tristeza. Entonces te conviertes en una historia de advertencia que le cuento al próximo novato catalán. No me voy a rendir, hermana, pero estoy aprendiendo que la supervivencia aquí es un arte complejo. Tienes que ser lo suficientemente fuerte para no ser quebrado, lo suficientemente inteligente para evitar la atención, y lo suficientemente sabio para navegar entre los mundos de los vivos y los muertos. Carabanchel me está probando. Hasta ahora he pasado las pruebas, pero siento que los exámenes más difíciles están llegando. Tu hermano, Alejandro P.S. Diego consiguió durar una semana en la Galería 3. Su cuerpo fue encontrado ayer colgado en su celda. Oficialmente fue suicidio por depresión. Nadie cuestiona cómo alguien se suicida con sábanas que están diseñadas para no permitir nudos. 5 de abril 2024. Carmen, algo terrible ha pasado. No sé si debo escribir sobre esto, pero necesito dejarlo registrado antes de que me convenzan de que fue una pesadilla o antes de que me silencien permanentemente. Primero, déjame contarte sobre Jordi Roca. Jordi llegó el lunes pasado, catalán de 26 años de Girona, licenciado en periodismo por la UAB, sin antecedentes penales, condenado a 12 años por difamación agravada y revelación de secretos. Había publicado artículos sobre corrupción policial en Cataluña durante los eventos del referéndum de 2017. El tío no tenía perfil para Carabanchel. Demasiado educado, demasiado urbano, demasiado limpio. El tipo de preso que normalmente sería enviado a una prisión de seguridad media cerca de Barcelona. Pero su abogado era de oficio, la familia no tenía dinero para apelar y el sistema decidió hacer un ejemplo. Jordi fue asignado a nuestro módulo. Litera 2 filas de la mía. La primera noche lloró hasta dormirse. La segunda noche se quedó despierto toda la noche mirando al techo. La tercera noche preguntó si alguien sabía cómo contactar con un abogado porque había un error en el sistema. El madrileño intentó orientarlo. Hijo, no hay error en el sistema. El sistema funcionó exactamente como fue diseñado. Estás aquí porque es aquí donde quieren tenerte. Jordi no lo aceptó. Se negó a aprender las reglas. El miércoles, su primer día en los talleres, rompió la regla 1. Estábamos trabajando en el taller de carpintería. Temperatura 38 grados, humedad asfixiante por la lluvia de la noche anterior. Un veterano llamado Manolo, 63 años, diabético, dentro desde hace 31 años, se desplomó a las 11 de la mañana. Manolo conocía las reglas. Cuando sintió que le venía el mareo, intentó arrastrarse hasta la única ventana en el borde del taller. No pudo. Cayó entre las pilas de madera, convulsionando. Todos nosotros seguimos trabajando. Regla 1.
Si alguien cae, sigue trabajando. Jordi paró, miró a Manolo, nos miró a nosotros, gritó: ¿qué coño estáis haciendo? Este hombre se está muriendo. Paco intentó pararle. Tío, vuelve al trabajo, no es problema nuestro. Jordi le ignoró, corrió hacia Manolo, le puso de lado, empezó a hacerle primeros auxilios. El supervisor García apareció en menos de 2 minutos con su porra eléctrica. Roca, le gritó a Jordi, vuelve al trabajo ahora. Este hombre necesita atención médica. Este hombre va a recibir la atención médica apropiada. Tu trabajo es hacer ataúdes. Jordi se levantó y encaró a García. No voy a dejar que un hombre muera mientras vosotros hacéis teatro de que no pasa nada. García bajó la porra. Última oportunidad. Jordi no se movió. Haced lo que queráis conmigo. No voy a abandonar a alguien que necesita ayuda. García activó la porra eléctrica. Jordi cayó gritando, los músculos contrayéndose. García mantuvo la descarga durante 10 segundos, mucho más de lo necesario. Cuando Jordi dejó de convulsionar, García gritó a 2 presos de confianza que llevaran a Manolo a la enfermería y a Jordi al aislamiento. Pero antes de que se llevaran a Jordi, pasó algo que nunca había visto antes. Manolo, aún consciente aunque mal, agarró el brazo de Jordi. Le susurró algo que no pude escuchar. Jordi asintió y le susurró algo a cambio. Se llevaron a los dos en direcciones diferentes. Manolo a la enfermería, Jordi al aislamiento. Esa noche el padre Mendoza convocó una sesión especial. Hermanos, le dijo al grupo de unos 20 presos reunidos en el fondo del módulo. Hoy hemos presenciado algo raro en Carabanchel. Hemos presenciado un acto de compasión verdadera. Murmullos incómodos. Sé que algunos de vosotros pensáis que Jordi hizo una estupidez. Rompió las reglas, llamó la atención, nos puso en riesgo a todos. Y tenéis razón, hizo todo eso. Pausa larga. Pero también nos recordó a todos algo que Carabanchel intenta hacer olvidar. Seguimos siendo seres humanos. Seguimos teniendo la elección entre hacer lo correcto y hacer lo seguro. El madrileño negó con la cabeza. Padre, te respeto, pero el chaval se ha suicidado. Y puede que haya suicidado a Manolo también. ¿Cómo? Manolo conocía las reglas. Sabía que si se caía, no sería ayudado por los otros presos. Sabía que la supervisión llegaría eventualmente. El sistema funcionaba. Cruel, pero funcional. Jordi rompió el sistema. Ahora la administración va a tener que hacer un ejemplo con los dos. El padre Mendoza suspiró. Tal vez. Pero prefiero morir recordando que soy humano que vivir olvidándolo. La discusión continuó durante 1 hora. Los presos divididos entre admiración por el coraje de Jordi y miedo por las consecuencias. Yo no dije nada, pero por dentro algo estaba cambiando. Jordi estuvo en el aislamiento durante 1 semana. Cuando salió estaba diferente. Más delgado, mirada vacía, manos temblando ligeramente. Pero no estaba roto. Aún no. Manolo nunca volvió de la enfermería. Oficialmente fue trasladado a una facilidad médica más adecuada. En realidad murió el 2.º día. Tomás, que conoce gente de la enfermería, lo confirmó. Paro cardíaco durante un procedimiento de rutina. Fue la versión oficial. Jordi se quedó devastado cuando se enteró. Se culpó por la muerte de Manolo, diciendo que si no hubiera interferido, Manolo seguiría vivo. El padre Mendoza intentó consolarlo. Hijo, Manolo estaba marcado para morir antes de que llegaras. Al menos murió sabiendo que alguien se preocupaba. Pero Jordi no se consoló y empezó a hacer preguntas peligrosas. ¿Por qué enviaron a Manolo a la enfermería si solo estaba deshidratado? ¿Por qué ningún otro preso puede visitar la enfermería? ¿Por qué algunos presos que van a la enfermería nunca vuelven? ¿Por qué la administración no quiere que los presos se ayuden mutuamente? El madrileño intentó pararlo. Chaval, ya te has metido en suficientes problemas. Deja de hacer preguntas y aprende a ser invisible. Jordi le ignoró. Empezó una investigación no oficial. Durante el recreo, 30 minutos al día en el patio central, hablaba con presos de otros módulos. Hacía preguntas sobre desapariciones, traslados médicos, muertes accidentales. Durante el trabajo en los talleres, observaba patrones. ¿Qué presos eran enviados a la enfermería? ¿Cuáles volvían? ¿Cuáles desaparecían? Durante las comidas, escuchaba conversaciones de funcionarios intentando identificar inconsistencias en las historias oficiales. Y empezó a descubrir cosas. El jueves pasado Jordi me buscó durante el periodo de limpieza. Alejandro, ¿puedo confiar en ti? ¿Por qué lo preguntas? Porque salvaste a ese chaval gitano. Demuestra que aún tienes conciencia. Dudé. Jordi estaba marcado como agitador. Asociarme con él podría marcarme también, pero algo en su expresión me convenció. ¿Qué quieres?
quiero enseñarte algo, pero tienes que prometerme que no se lo dirás a nadie hasta que decidamos qué hacer. Le seguí hasta el área de almacenamiento de suministros de limpieza. Jordi comprobó que nadie estuviera escuchando, después susurró: he encontrado dónde llevan los cuerpos. Sentí frío en la columna. ¿Qué cuerpos? Los presos que mueren en la enfermería, los presos que desaparecen, los presos que son trasladados. Jordi, tío, te estás metiendo en... Alejandro, escúchame. Manolo no fue el primero. En las últimas 6 semanas, desde que llegué, 15 presos han desaparecido. Oficialmente fueron trasladados o murieron de causas naturales, pero nunca hubo traslados reales. Nunca hubo notificaciones de muerte a las familias. ¿Cómo lo sabes? Porque pregunté a todo el mundo. Los presos que supuestamente fueron trasladados dejaron todas sus cosas atrás. Las familias que deberían haber sido notificadas de las muertes nunca recibieron notificación. Se me revolvió el estómago. ¿Dónde crees que van? Jordi miró por la ventana hacia el patio. Ayer, durante el trabajo, noté un área en el patio donde la tierra parece más blanda que el resto, como si hubiera sido cavada y vuelta a enterrar recientemente. Joder, y hay más. Hablé con un preso de confianza que trabaja en la enfermería. Dice que los médicos hacen procedimientos especiales en algunos presos, procedimientos que no constan en los registros médicos oficiales. ¿Qué tipo de procedimientos? No pudo especificar, pero dijo que los presos que pasan por esos procedimientos nunca vuelven conscientes. Ahora estaba oficialmente asustado. Jordi, tienes que parar con esto. Si la administración descubre que estás investigando, ¿me van a matar? Alejandro, ya están matando. Manolo, Diego, Martínez, que me contaste, todos los demás. La diferencia es que ahora lo están haciendo sistemáticamente. Aunque sea verdad, ¿qué pretendes hacer? No tenemos abogados, no tenemos contacto con los medios, no tenemos forma de exponer esto. Jordi se quedó callado durante mucho tiempo. Después dijo: aún no lo sé, pero primero necesito más evidencias y necesito a alguien que confirme lo que encontré en el patio. No, Alejandro, he dicho que no. Regla 4. Durante las tormentas, aléjate del patio de ejecuciones. ¿Quieres investigar? Investiga solo. No me voy a suicidar por tu cruzada. Jordi asintió tristemente. Lo entiendo, pero si algo me pasa, ¿continuarás la investigación? No respondí. El sábado por la mañana Jordi desapareció. No desapareció oficialmente. Oficialmente fue trasladado a una facilidad médica para tratamiento de condición preexistente, pero sus cosas siguieron en la litera. Su cepillo de dientes seguía en el baño, y nadie de la administración supo explicar cuál era la condición preexistente. El madrileño me buscó el domingo. Supe que Jordi habló contigo antes de desaparecer. Hizo algunas preguntas. ¿Qué tipo de preguntas? Dudé. El madrileño estaba de mi lado, pero también era parte del sistema. Contar sobre la investigación de Jordi podría poner a todos en peligro. Preguntas sobre Manolo, sobre por qué murió. El madrileño me estudió. Alejandro, voy a decir una cosa solo una vez. Jordi descubrió cosas que no debería haber descubierto. Ahora Jordi ha desaparecido. El patrón continuará con cualquier persona que haga las mismas preguntas. ¿Me estás amenazando? Te estoy salvando. Carabanchel funciona desde hace 80 años basado en un acuerdo. Los presos trabajan y mueren calladamente. La administración proporciona orden y estabilidad relativos. Cuando los presos empiezan a cuestionar su parte del acuerdo, el acuerdo se rompe. Y cuando el acuerdo se rompe, todo el mundo sufre. ¿Y si el acuerdo incluye asesinato? El madrileño suspiró profundamente. Hijo, aún no has entendido dónde estás. No estás en una prisión. Estás en un campo de exterminio. Los campos de exterminio siempre han matado a trabajadores problemáticos. La única diferencia es que ahora lo llaman traslado médico en lugar de fugitivo abatido a tiros. Esa noche no pude dormir. Me quedé pensando en Jordi, en Manolo, en Diego, en todos los demás que habían desaparecido. Y me quedé pensando en las preguntas que Jordi había hecho, especialmente una: ¿por qué la administración no quiere que los presos se ayuden mutuamente? Empecé a ver un patrón. Todo preso que intentó ayudar a otro preso en Carabanchel fue eliminado o quebrado. Jordi intentó ayudar a Manolo. Desapareció. Yo intenté ayudar a Diego. Fui marcado como agitador. El sistema no es solo sobre trabajo forzado. Es sobre la destrucción sistemática de la compasión humana.
Carabanchel funciona manteniendo a los presos aislados, desesperanzados, competitivos. La cooperación es una amenaza para el sistema. La compasión es rebelión. El lunes por la mañana me desperté decidido. Voy a continuar la investigación de Jordi. No porque sea un héroe, no porque quiera justicia, porque entendí que si no me resisto ahora, me convertiré en cómplice. Y prefiero morir como humano que vivir como colaborador. Primer paso: confirmar lo que Jordi descubrió en el patio. Segundo paso: encontrar una forma de documentar las evidencias. Tercer paso: encontrar una forma de contactar con el mundo exterior. Seré cuidadoso, seré inteligente, pero no seré pasivo. Jordi rompió la regla 1 para salvar a Manolo. Tal vez sea hora de romper todas las reglas para salvarnos a todos. Tu hermano, Alejandro PD. Si algo me pasa, lee todas estas cartas cuidadosamente. Las verdades están escritas entre líneas. 12 de abril, 2024. Carmen, escribo esta carta escondido en el almacén de herramientas a las 3 de la madrugada. Si me pillan aquí, dirán que estaba intentando robar materiales. El castigo sería el aislamiento durante un mes, pero he descubierto cosas que necesito registrar antes de que me silencien permanentemente. He pasado la semana pasada investigando lo que Jordi Roca descubrió. Lo que he encontrado es peor de lo que imaginaba. Empecé con cuidado. Durante el trabajo en los talleres prestaba atención a detalles que ignoraba antes. Patrones de supervisión, movimiento de funcionarios, horarios de rutina. Primero, noté que la enfermería tiene supervisión diferente al resto de la prisión. Mientras que los talleres y módulos son supervisados por funcionarios de uniforme que patrullan constantemente, la enfermería es supervisada por solo un guardia en la entrada que a menudo está dormido. Peor, los presos que van a la enfermería nunca interactúan con presos de otras áreas. Llegan por separado, son tratados por separado, salen por separado. Y los presos que regresan de la enfermería nunca se quejan de las condiciones de tratamiento. Nunca. Esto me llamó la atención porque todos los presos de Carabanchel se quejan. Comida, calor, cuotas, supervisores, condiciones de los módulos. Siempre hay alguien quejándose de algo. Es parte de la vida carcelaria. Pero la gente de la enfermería no se queja. Trabajan en silencio, comen en silencio, duermen en silencio. El martes, durante el recreo, intenté hablar con un preso que había vuelto de la enfermería. Un tipo negro de unos 45 años llamado Santos. ¿Cómo está el tratamiento en la enfermería?, pregunté casualmente. Santos me miró con expresión vacía. El tratamiento es bueno, el personal es profesional, no tengo quejas. Respuesta robótica, como si la hubiera memorizado. ¿Ya habías estado enfermo antes? La enfermería es adecuada para mis necesidades médicas. ¿Conociste a Jordi Roca, el catalán que fue trasladado la semana pasada? Santos dejó de responder. Me miró con algo parecido al pánico. Después se fue caminando rápidamente. Intenté hablar con otros presos que habían estado en la enfermería. Todas las respuestas idénticas. El tratamiento es bueno. El personal es profesional. No tengo quejas. El miércoles reparé en algo más perturbador. Los presos que han estado en la enfermería comen en la misma área que todos los demás durante el desayuno y la comida. Pero observé que reciben bandejas diferentes. Bandejas marcadas con un punto rojo en la parte inferior. La comida parece idéntica, pero la bandeja es diferente. Le pregunté a Tomás, que trabaja a veces en la cocina, sobre las bandejas marcadas. Nunca me he fijado, dijo, pero me di cuenta de que estaba mintiendo. Conocía a Tomás desde hacía 3 semanas. Sabía cuándo estaba incómodo. Insistí. Tomás, somos aliados. Si hay algo que debo saber. Miró alrededor. Comprobó que nadie estuviera escuchando. Alejandro, hay cosas que es mejor no saber. Los presos que hacen demasiadas preguntas sobre bandejas rojas tienden a recibir bandejas rojas. ¿Qué significa eso? Significa que dejan de hacer preguntas sobre bandejas rojas. El jueves fue el día más arriesgado. Decidí observar la enfermería directamente. Durante el periodo de trabajo en el taller, pedí permiso para usar el baño. El supervisor García lo permitió. Descanso de 5 minutos máximo. En lugar de ir al baño, me escabullí hasta una posición donde podía observar la enfermería sin ser visto. Lo que vi me heló la sangre. Unos 20 presos trabajando en silencio perfecto en lo que parecía ser un laboratorio improvisado. Todos moviéndose en sincronía perfecta. Sin conversaciones, sin pausas innecesarias, sin movimientos desperdiciados. Como máquinas humanas. Peor, supervisando no había solo funcionarios de uniforme. Había 3 hombres con batas blancas, no funcionarios de prisiones. Hombres con batas de laboratorio.
Uno de ellos llevaba una carpeta y tomaba notas constantemente. Otro observaba a los presos a través de una ventana de observación. El tercero grababa con una cámara profesional. No era supervisión médica, era observación científica. Volví al taller antes de que García notara mi ausencia, pero quedó claro que la enfermería no era una instalación médica normal. Era un laboratorio. El viernes decidí investigar el área que Jordi mencionó, la tierra blanda que parecía haber sido cavada recientemente. Sabía que era peligroso. Regla 4. Durante las tormentas, aléjate del patio de ejecuciones. Pero necesitaba evidencias. Durante la comida pedí permiso para usar el baño. En su lugar fui hacia el patio. Solo había un funcionario en la entrada que estaba durmiendo a la sombra de su garita. Conseguí entrar en el patio sin ser visto. El área era aún más perturbadora de cerca. Césped perfectamente cuidado, pero entre las zonas verdes había áreas donde la tierra estaba claramente más oscura y más blanda. Conté al menos 12 áreas sospechosas. Usando una rama encontrada en el suelo, cavé ligeramente en una de las áreas más recientes. A 30 centímetros de profundidad encontré tela. Un trozo de uniforme carcelario naranja. Cavé más profundo. A 60 centímetros encontré hueso. Hueso humano. En ese momento supe que Jordi tenía razón. El patio no era solo para recreo. Era un cementerio no oficial de Carabanchel. Estaba volviendo a cubrir el área cuando escuché voces acercándose. 3 hombres con batas blancas hablando en voz baja. Me escondí detrás de un árbol y escuché. Los últimos resultados fueron prometedores. La combinación de aislamiento psicológico con medicación experimental produjo compliance total en el 84% de los casos. ¿Y el 16% restante? Eliminados. Cuerpos procesados según protocolo estándar. Excelente. ¿Cuándo podemos expandir el programa? El próximo lote de voluntarios llega el lunes. 20 nuevos de traslados regionales. Mi sangre se congeló. No eran médicos tratando presos. Eran científicos experimentando con seres humanos. Conseguí salir del patio sin ser detectado, pero volví al taller profundamente perturbado. Por la noche busqué al padre Mendoza. Padre, necesito hablar contigo. En privado. Fuimos al área de recreo vacía. Le conté todo lo que había descubierto. El padre Mendoza escuchó en silencio, asintiendo lentamente con la cabeza. Hijo, dijo cuando terminé, has descubierto la razón verdadera por la que existe Carabanchel. ¿Cómo? Carabanchel no es solo una prisión. Carabanchel es una instalación de investigación. El Estado español alquila presos a universidades y corporaciones farmacéuticas para experimentación médica. ¿Eso es legal? Técnicamente, sí. Los presos consienten voluntariamente a cambio de tratamiento médico gratuito. En la práctica, los presos que se niegan a participar son eliminados. ¿Por qué nadie lo denuncia? ¿Quién va a denunciarlo? Los presos no tienen credibilidad. Los funcionarios son cómplices. La administración se lucra. Los investigadores obtienen datos. El Estado ahorra dinero en atención médica. Todo el mundo gana, excepto las cobayas. ¿Y los muertos en el patio? Efectos secundarios de la investigación. Los cuerpos son enterrados en el lugar para evitar investigación externa. Las familias son informadas de que los presos murieron de causas naturales o fueron trasladados. Sentí náuseas. Joder, padre, ¿cómo sabes todo esto? El padre Mendoza miró sus manos. Porque fui cobaya durante 6 años antes de conseguir resistir los medicamentos. La revelación me impactó. ¿Qué? Cuando llegué a Carabanchel en 1999, fui asignado al programa médico especial, oficialmente para tratar la depresión que había desarrollado en la cárcel. En realidad, para probar drogas experimentales que las farmacéuticas no podían probar en voluntarios pagados. ¿Qué tipo de drogas? Antipsicóticos, antidepresivos, estimulantes, sedantes, cualquier cosa que los laboratorios quisieran probar. Durante 6 años fui un zombi químico. Trabajo perfecto, 0 quejas, 0 personalidad. ¿Cómo conseguiste salir? Desarrollé resistencia metabólica. Mi cuerpo empezó a procesar las drogas más rápidamente. La personalidad volvió gradualmente. Cuando los investigadores se dieron cuenta, me marcaron para eliminación. Pero sobreviviste. Sobreviví porque aprendí a fingir que aún estaba bajo el efecto de las drogas. Actué como zombi mientras mi mente volvía a la normalidad. Cuando trasladaron otros presos a experimentos más intensivos, fui olvidado. ¿Por qué no me contaste esto antes? Porque el conocimiento es peligroso. Ahora que sabes, estás marcado. Igual que Jordi. Igual que Manolo.
igual que todos los demás que descubrieron la verdad. Sentí el peso de la realidad cayendo sobre mí. ¿Qué hago ahora? Eliges. Finges que no sabes nada y probablemente vives algunos años más como preso normal. O continúas la investigación y probablemente mueres como mártir desconocido. ¿Existe una tercera opción? El padre Mendoza se quedó en silencio durante mucho tiempo. Después dijo: tal vez, pero es más peligrosa que las otras dos. ¿Cuál? Exposición pública. Encontrar una forma de hacer que la información llegue al mundo exterior. Prensa, organizaciones de derechos humanos, políticos, eurodiputados. ¿Cómo? No tenemos acceso a teléfono, internet, abogados independientes. Tenemos visitas familiares una vez al mes. Tenemos correo, aunque censurado. Tenemos presos de confianza que ocasionalmente salen para trabajo exterior. ¿Estás sugiriendo que contrabandeemos evidencias? Estoy sugiriendo que documentemos evidencias y encontremos una forma de divulgarlas. Pero tienes que entender, si nos pillan, no será solo aislamiento o traslado. Será eliminación inmediata. Esa noche me quedé despierto pensando en las opciones. Todas terribles. Pero también pensé en Jordi, en Manolo, en todos los presos que han desaparecido, en las familias que nunca sabrán qué pasó con sus seres queridos. Y pensé en los próximos 20 nuevos de traslados regionales que van a llegar el lunes. No puedo salvarme, pero tal vez pueda salvar a algunos de ellos. Mañana empiezo a documentar evidencias. Si estas cartas llegan alguna vez hasta ti, hermana, úsalas. Compártelas. Haz que el mundo sepa lo que está pasando en Carabanchel. Porque si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo hará? Tu hermano, Alejandro P.D. He empezado a dibujar mapas del patio y la enfermería en las márgenes de estas cartas. Si algo me pasa, úsalos para encontrar los cuerpos.